te dice, mire, ese vestido me gusta, ¿no? Justo me calza a mí, mira. Y te lo compras y en gratitud te dice esa palabra mágica que es muchas gracias, ¿no? La gratitud, hermanos, es algo a lo que el ser humano lamentablemente no está acostumbrado. Por naturaleza, el ser humano es mal agradecido. No le gusta ser agradecido. Claro, le gusta obtener los favores, pero no le gusta devolverlos o no le gusta devolver las gracias. Es así, es nuestra naturaleza, lamentablemente. Y eso no es excluyente, ojo, de los cristianos. También entre los cristianos somos no agradecidos. Claro, no lo digo no agradecidos con el hermano que tú tienes al costado, sino que no somos agradecidos con Dios, a quien le debemos totalmente toda la gracia, ¿no? A Él le debemos todo. Y por hecho, y por ende, deberíamos de ser agradecidos en todo sentido con Dios. Pero la verdad es que no es así. La realidad dista mucho de lo que tendría que ser en teoría nuestra forma de vivir, ¿no? Y hoy vamos a ver un relato que aconteció a 10 personas muy enfermas. Y vamos a ver cómo reacciona cada una de ellas. Primero vamos a orar, hermanos, para poder pedir dirección de nuestro Dios. Bendito Dios Padre Santo, gracias te damos, Señor, en esta noche. El estar en comunión con mis hermanos. Ahora, Señor, bendice este momento en el cual tu palabra va a ser expuesta. Danos inteligencia y sabiduría, Señor, de lo alto, para que tú, a través de tu Espíritu, nos hagas entender qué es lo que tu palabra nos quiere decir, cómo nos quieres tú hacer llegar tu palabra a nuestros corazones. Y también, Padre bendito, úsame a mí para poder hacer llegar tu palabra a mis hermanos. Pon la palabra en mi boca, seas tú, Señor, usándome a través de tu Espíritu Santo. Esto te lo pido, Señor, en el bendito nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. La historia que vamos a leer, hermanos, implica 10 personas que estaban leprosas. ¿Ya? Son 10 leprosos, en este caso, que van a ser, como bien sabemos la historia, sanados por Jesús, ¿no? Pero cada uno de ellos tiene una forma distinta de ver esa sanación. Para comenzar, la lepra, hermanos, era una enfermedad fatal, mortal. La lepra no solamente atacaba la parte externa de la piel, pudriéndola y haciendo que se caiga a pedazos, sino que lo que muchos no saben o no tienen conocimiento es que también la lepra afectaba los órganos internos de las personas. O sea, no te podrías solamente externamente, sino también lo hacías internamente. Tus órganos por dentro también se iban pudriendo. Y eso era lo mortal de la lepra. Y era una enfermedad que la podías tener entre 5 hasta 20 años. Hasta morir, ¿no? Hasta que tu cuerpo literalmente colapsaba, te quedabas esqueletito y ahí quedabas, ¿no? La lepra era una enfermedad muy mortal en el tiempo de Jesús, que recién vino a tener cura alrededor de los años 1600. Pero hasta ese entonces la lepra era mortal, hermanos. Mortal. Y en Levítico nos enseña que la lepra era una enfermedad impura. Aquella persona que contraía la lepra tenía que salir de su lugar, de su hogar, e irse a vivir, se podría decir, ¿no?, a un leprosario, ¿no? Un lugar donde estaban otros leprosos como él, en una cueva, porque así lo mandaba la Biblia, que tenían que vivir en una cueva, apartados de la ciudad, de su pueblo, sin estar con su familia, esposa, hijos, novia, etcétera, etcétera. La lepra, te privaba de todo, de todo. Y eras simplemente, como dice la palabra en hebreo,
para la lepra un muerto en vida, un muerto viviente, como un zombi, ¿no? Se podría decir. Solo que tú no tenías conocimiento de que la piel se te caía. Tú podías estar caminando y de repente se te caía, el oído, y tú ni cuenta te dabas. O se te caía un dedo, tampoco te dabas cuenta. La lepra era así de terrible, hermanos. Y ante los ojos del pueblo de Israel, la lepra era una enfermedad impura. Aquella que contraía esta enfermedad pasaba a ser un impuro y era, como les decía, apartado de su lugar de vivencia. Bueno, una vez que ya conocemos qué cosa es la lepra, vamos a leer qué es lo que dice el texto bíblico, hermanos. Miren, dice así: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. O sea, Jesús estaba en su recorrido, ¿no?, de la predicación de la palabra, en su ministerio, ¿no? Iba de pueblo en pueblo, llevando la palabra, haciendo sus milagros, y estaba en eso, ¿no? Y esta vez estaba pasando entre Samaria y Galilea, y se dirigía a Jerusalén. Y dice: y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Ahora, algo que tenemos que analizar acá, hermanos, es que una vez que tú contraías la lepra, estaba estrictamente prohibido para el leproso salir de esa zona o de esa cueva. No podían salir. Y si por ahí un leproso se arriesgaba por hambre, por frío, no sé, por cualquier necesidad que tuviese, ir a la ciudad, aquel que lo viera y detectaba que era un leproso, tenía la potestad y la facultad de tranquilamente lapidarlo, es decir, agarrarlo y matarlo a rocones, ¿no?, a piedras. Y no era culpable de su muerte. Él era libre de su muerte porque Dios en ese entonces así lo dictaminaba. Era una orden escrita por la ley. Y la ley en ese entonces se tenía que obedecer tal cual. Y da curiosidad, ¿no? No como uno, sino 10 de estas personas se arriesgan a salir de la zona donde deberían estar ellos y van tras el encuentro de Jesús. Y uno se pone o medita en esto, ¿no? Ellos seguro, a través de otras personas, han oído acerca de Jesús. Han oído que Él sana a personas enfermas, que hace milagros. Y no dudaron en arriesgar su vida por ver siquiera al Maestro, a Jesús. Ellos tuvieron la convicción, hermanos, de ir en busca de Jesús, de estar en busca de Jesús. Y no se acercaron por respeto a la misma ley. La ley decía que tú no podías estar frente a un leproso porque la lepra era contagiosa. Uno, y segundo, te contagiaba de su impureza. Entonces, tiene sentido lo que dice acá, que se pararon de lejos. Es decir, yo estoy acá y Jesús seguro estaba como el portón de allá y gritaron, ¿no? Le pasaron la voz a Jesús. De la siguiente manera, y dijeron, y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Hermano, yo le pregunto algo a ustedes. Si usted está ahora enfermo, está pasando alguna enfermedad, ¿usted pediría a Jesús misericordia o iría directamente y le diría: Jesús, sáname? O cúrame, ¿no? O ayúdame. Irías directamente al asunto. Pero estas personas no fueron prepotentes. Estas personas pidieron misericordia. No se consideraban dignas del favor de Dios. No solicitaron en una: Señor, ¿sabes qué? Tú te tienes que sanar, pues. O tú lo tienes que hacer así porque yo he oído que en otros pueblos tú has sanado y yo sé que tú eres poderoso, así que sáname a mí también. No. Ellos fueron personas humildes. ¿Cómo lo sabemos? En la forma de pedir las cosas. Señor, ten misericordia de mí. Porque ellos pudieron haber pedido de frente: sáname, Señor.
porque sé que tú lo puedes hacer. Pero las palabras de ellos no fueron esas, fueron palabras de una persona humilde. Y Dios se da cuenta de todo. Dios se da cuenta de la forma en la cual tú, como hijo suyo, pides las cosas. Y a esto es a donde yo quiero comenzar a entrar. Muchas veces, hermanos, por el simple hecho de ser ya hijos de Dios, creemos que tenemos la potestad de exigir a Dios todas las cosas que se nos vengan en nuestra reverenda gana. Creemos que porque ya somos salvos, Dios nos tiene que dar todo lo que nosotros le tenemos que exigir. Y eso no funciona de esa manera. Porque la palabra bien claro dice que Dios se va a complacer en tu oración y en lo que tú pidas, siempre y cuando sea de acuerdo a la voluntad de Él. Tú le puedes pedir, Señor, hazme millonario. O como veía un meme cristiano, ¿no? Señor, pon a prueba mi fe y envíame 1 milloncito, vas a ver que yo no voy a cambiar. Claro, ¿no? Así que chiste. Yo también le voy a pedir, Señor, yo no quiero 1.000.000, 100.000 nomás, me conformo con eso, Señor. Dios sabe por qué. No es lo que tú pidas o lo que tú exijas. Es cómo lo pidas y si está de acuerdo a lo que Dios realmente desea en tu vida. Estamos acostumbrados a exigir, creyendo que por ser hijos de Dios, ya todo se nos va a cumplir, ¿no? Y no es así, hermanos. Miren cómo contestó Jesús. Jesús contestó de la siguiente manera, dice, cuando Él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras ellos iban, fueron limpiados. Y es muy curioso, hermanos. La ley decía lo siguiente, tú tenías que ir al sacerdote una vez que tú te curases de la lepra, para el rito de purificación y posteriormente el rito de acción de gracias. Pero Jesús los envía todo inmundos, todo putrefactos, a ver a un sacerdote. ¿Te imaginas qué pensaron estos leprosos al escuchar las palabras de Jesús? La mayoría de personas se hubiera desanimado realmente. Porque pensarían, ¿no? ¿Cómo es posible que este Señor me esté enviando al sacerdote sabiendo que soy leproso y que este mismo sacerdote me ha mandado a que yo me vaya de mi hogar y que esté con los demás leprosos? ¿Cómo me voy a presentar yo así? En primer lugar, no me van a recibir en el templo porque soy un ser inmundo, soy un ser impuro, no puedo. Y segundo, nos hace pensar a nosotros, ¿por qué Jesús simplemente no dijo sean sanos o sean limpios? O como lo hizo con Simón el leproso en Lucas 5, que cuando Simón le dice a Jesús, si quieres puedes limpiarme, y Jesús se acercó y lo tocó, lo cual era un acto totalmente aberrante para un israelita. Tocar a un leproso era lo peor que podías hacer, porque te volvía también a ti impuro. Y nos hace analizar por qué Jesús no hizo lo mismo como con Simón el leproso. Se acercó, los tocó y los sanó. ¿Por qué los manda a un lugar donde sabe que lo van a rechazar? Donde saben que lo van a votar y que no lo van a recibir. ¿Por qué Jesús hace eso? ¿Saben por qué? Porque Jesús quiere probar nuestra fe. Dios quiere probar nuestra fe. Dios quiere saber realmente con qué convicción estás pidiendo las cosas. Muchas veces pedimos al Señor, ¿no? Señor, dame madurez, dame inteligencia, dame sabiduría, dame la capacidad de poder tomar una buena decisión. Y oramos solamente una sola vez. Una sola vez y creemos que con eso basta para siempre. Y de ahí tomamos la decisión confiados en que no, Dios aprueba mi
Mi oración, yo lo sé, y esa oración a largo plazo es fatal. Y luego culpamos a Dios, ¿no? De eso. Señor, pero si yo te oré una vez, pero te oré. Y mira, ahora qué es lo que me está pasando. No oramos con fe, hermanos. No pedimos con fe y no lo hacemos con constancia. No digo que la repetición de una oración te dé garantía a que Dios te la cumpla, pero sí debemos de orar constantemente. La palabra dice que debemos de orar sin cesar, en todo momento, en todo tiempo. Si realmente deseas algo, hermano, yo no entiendo por qué no debes de dejar de orar. Hay oraciones que son respondidas no en un día, no en una semana, ni tampoco en un año. Hay oraciones que tú ves respondidas en 20, 30 años. Puedes orar por la salvación de tu hijo, de tu hija. Y Dios puede traerla a sus pies, pero no el año siguiente o en 5 años. Lo puede hacer cuando ya tenga familia inclusive. Tú no sabes el obrar de Dios, pero Él siempre va a probar la fe de cada uno de nosotros. Y estos hombres no lo dudaron, no cuestionaron al maestro, no le dijeron Jesús, pero no le pusieron peros, no se pusieron a rebatirle, pero Señor esto, o pero Señor aquello, o pero Señor yo ya fui, nos van a votar. No, fueron obedientes. Fueron obedientes y en silencio fueron al templo a ver al sacerdote. No se sabe en qué momento, no se sabe si ni bien se dieron vuelta, no se sabe si en el medio del camino o casi llegando al templo, el poder de Dios actuó en la vida de estos hombres. No se sabe. La cosa que el poder de Dios se manifestó en ellos. Eso sí es seguro. Lo seguro es que los 10 hombres leprosos fueron totalmente limpiados de su enfermedad. Limpios, sanados, quedaron como nuevos. Si en estos tiempos ellos estuvieran vivos, tranquilamente serían representantes de una marca de crema, ¿no? De la piel. Por la tersura, estoy seguro de que ellos hubiera quedado su piel, como la de un bebito. Estos señores de verdad fueron sanados. Y fueron 10 personas en esa condición, no 1 ni 2, fueron 10. 10 personas que fueron sanadas. Y gloria a Dios por eso, hermanos. ¿Qué más sucede? Sucede lo siguiente. Dice, cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces, uno de ellos, viendo que había sanado, volvió glorificando a gran voz a Dios, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era un samaritano. Los demás, los 9, siguieron su camino. Al ver que ya fueron sanados y que obtuvieron lo que querían, se fueron. Se fueron. La palabra del Señor dice que solamente uno volvió donde Jesús. Uno, hermanos, uno de 10. ¿Y saben qué? Lo peor de todo es que ese uno no era israelita. Los 9 israelitas instruidos con el Torá, descendientes de Abraham, instruidos en la palabra, respetuosos de la ley de Dios. Ninguno de esos 9 volvió a darle las gracias a Jesús. Ninguno de ellos. ¿Sabes quién sí lo hizo? Un samaritano. Aquella persona que Israel consideraba como perros, literalmente. Aquella persona que conocían de Dios, pero eran idólatras. Que eran personas
que no estaban dentro de la voluntad de Dios. Y eso nos hace pensar a nosotros, hermanos, cuán gran corazón agradecido tiene una persona idólatra, inconversa, o que ha estado en una grande maldad en comparación con otras personas que ya conocen a Cristo. ¿Ves la referencia? El corazón, yo me pongo, ¿no? Realmente en el corazón de esa persona samaritana. Me ha limpiado, o sea, me ha sanado, hermano. Usted sabe lo que es estar enfermo y que Dios realmente haga la obra en tu vida y te sane. Realmente, hermanos, es algo maravilloso y digno de dar las gracias. Y lo que se ve acá es que este samaritano, este incircunciso, este perro, como era llamado, es quien va y se postra ante Cristo y les da las gracias. No son los de su pueblo, no son los de su sangre, no son los de Israel los que vienen y se adoran, y se arrodillan y lo adoran. Viene un samaritano, hermanos, un enemigo del pueblo de Israel, literalmente. Nos hace pensar a nosotros, hermanos, ¿qué tipo de corazón tenemos? ¿Tenemos el corazón de aquellos 9 hombres que se fueron? ¿O tenemos ese corazón de aquel samaritano que volvió a darle las gracias a Cristo? ¿Qué clase de corazón estamos desarrollando como cristianos, hermanos? ¿Un corazón realmente que agradece a Dios por las cosas que nos da? ¿O simplemente un corazón que toma por sentado que las cosas que tenemos son, o las tenemos porque así son? Yo cuánta gente, hermano, conozco que no tiene un pan que llevarse a la boca, y nosotros qué bien comemos las 3 comidas sin que nos falte nada, encima repetimos. Conozco gente que, caramba, quisiera caminar, quisiera estar acá en la casa de Dios, pero no puede porque está incapacitada. Y nosotros qué bien tenemos las piernas para poder movilizarnos y no estamos acá. No venimos y ni siquiera queremos orar o le restamos importancia a las cosas que deberíamos de hacer como cristianos. Damos por sentado simplemente que mañana va a amanecer porque así es el ciclo de la vida. Mañana es un día diferente porque bueno, así es la tierra, gira y tiene que amanecer. Y no nos damos cuenta de que es Dios quien nos está dando un nuevo día de vida. Damos por sentado que el trabajo que tenemos siempre va a ser así y que el dinero nunca va a escasear. Y no nos ponemos a recapacitar que ese sustento lo provee Dios. Pero cuando viene la enfermedad, qué bien lloramos y suplicamos a Dios, ¿no? Ahí sí, Señor, por favor, y te prometo, y voy a hacer esto y aquello. Y una vez que sucede la obra de Dios, no me acuerdo lo que prometí, Señor. ¿Saben? Yo les cuento algo, ya casi para finalizar. En mis años mozos, ¿no? Cuando yo todavía me preparaba para la universidad, allá, hermanos, tendría mis 18, 17 años, ¿no? Pasaba por el puente de Puente de Tacna. Puente de Tacna, pasaba, ¿no? Y era muy común en ese entonces ver muchos niños con sus mamás, ¿no? Que estaban ahí sentadas pidiendo o limosna o te pedían algo para comer, ¿no? Y yo salía de la academia y me había comprado una hamburguesa, ¿no? Una hamburguesa decente, ¿no? Y la verdad tenía mucha hambre, hermanos, porque ya eran las 3:30 de la tarde y no había almorzado nada. Ya, pues la señora me
me lo voy a comer en el carro, ¿no? Lo tengo mi hamburguesa en mi mano. En el carro lo como más tranquilo porque caminando no. Y en eso se me acerca un niño, o una niña, perdón, un poquito más grande que Tinky. Un poquito más grande, sería un añito mayor que Tinky nomás. Yo dije, seguro me va a pedir dinero, ¿no? Que es lo más común. Si me pide dinero, está frita porque la verdad dinero no tengo, no me lo he gastado en esta comida. Pero me dice realmente con una voz, Señor, ¿me puede dar por favor ese pan que usted tiene en la mano? Y yo lo dudé realmente, dije, no voy a hacer que esta niña me esté pidiendo comida para otro, ¿no? Como que no quería realmente. Pero luego el Señor me mueve en misericordia y se lo doy. Amigo y hermanos, nunca he visto una cara de felicidad tan grande en una niña por simplemente un pedazo de hamburguesa, por comida. La niña se fue totalmente agradecida, diciéndome gracias, 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 y no se cansaba de decir gracias en su boca. Gracias, Señor, gracias porque voy a comer, gracias, Señor, gracias y gracias y gracias. Y sus únicas palabras eran eso: gracias, gracias, gracias. Y nosotros, hermanos, como cristianos, ¿qué palabras decimos al Señor? ¿Gracias? ¿O simplemente dame? No, la oración del carnero, dame, puro me nomás. A mí me da tristeza, hermanos, me da tristeza cuando, por ejemplo, no veo a mis hermanos acá en oración, cuando no los veo en un estudio que los va a preparar para la vida cristiana y los va a formar. No los veo. Pero también sé por qué no vienen. Porque no tienen un corazón agradecido, hermanos. Un corazón agradecido, no conmigo, hermano, ni con el pastor, ni con los ancianos, ni con los diáconos, ni con los sugieres, ni con nadie, ni inclusive con tu esposa. Yo hablo netamente de un corazón agradecido con Dios. Un corazón agradecido con Dios te impulsa a servir. Pero un corazón que no está agradecido, le da lo mismo, disculpen hermanos, le da lo mismo venir a la iglesia o no. Va a preferir quedarse a dormir en su casa a levantarse pese al cansancio y estar acá presente. Un corazón agradecido, hermanos, se las busca de donde sea. Si tengo que ir caminando a la iglesia, lo hago. Si no he desayunado, me aguanto el hambre, pero quiero estar con mis hermanos alabando y escuchando la palabra. Aquel corazón que no es agradecido pone pretextos. Que no tengo para ir, que no he comido, no he dormido. Mira que tengo que trabajar ese día. Que no, hermanos, que mi abuelita está embarazada, etcétera, etcétera. Se busca mil y una excusas, hermano. Pero un corazón que realmente es agradecido hace de todo por Dios. Yo les pregunto algo, hermanos. O sea, ¿es tan poco lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros que no vale la pena darle las gracias? O sea, su dolor, los latigazos, la corona de espinas, el hambre, el desangramiento, la exposición al sol, el estar clavado en el madero durante horas, que se burlen de él, que le den vinagre. Todas esas cosas, hermanas y hermanos, ¿no son de estar agradecidos? La salvación no es importante o es sin importancia para las personas. Y no lo digo que tú lo hagas por mí, lo digo que lo hagas por Dios. Es triste, de verdad, hermanos, es triste. Es triste, pero lamentablemente la misma palabra lo dice.
No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. La misma Biblia dice, ¿no? En la misma congregación, en la misma iglesia va a haber ovejas y también cabritos, machos cabritos. No creas que porque tu esposa es cristiana o porque tu esposo es cristiano, tu hijo ya tiene asegurada la salvación. No pensemos eso. Para terminar, respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese la gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe se ha salvado. Esta persona, este samaritano, no solamente obtuvo la sanación, hermanos, sino obtuvo algo más importante que los otros 9 despreciaron, que es la salvación de su alma. Él lo consiguió, y lo consiguió gracias a tener un corazón agradecido, hermanos. Y me despido con estas palabras. Hazte la siguiente pregunta, o hagámonos esta siguiente pregunta, hermanos. ¿Qué tipo de corazón realmente tengo yo para con Dios? No me contestes a mí, contéstatelo tú mismo. Y analízate. Y fíjate realmente si eres agradecido con lo que Dios ha hecho en tu vida o no lo eres. Es todo lo que les quería compartir yo en esta noche, hermanos. Muchas gracias. Voy a dar